Para mí es un honor y una honra el hacer esto, y les digo que ya nosotros estamos aquí, como les dije temprano, ustedes han llegado hasta aquí, y también estamos iniciando un año nuevo. Al iniciar este año nuevo, pues Dios ha puesto en mi corazón de que Dios ha estado haciendo grandes cosas en el pasado y ha estado preparando a su pueblo, a sus discípulos. Dios ya se está viendo el principio de los principios de un movimiento en México. Y ustedes están empezando a ser parte de esto, y yo veo que lo que Dios ha puesto en mi corazón es que debemos estar unidos, porque en la unidad hay fuerza. Entonces, esta es la razón por que yo he escogido este tema de la unidad. En 1 Corintios 1:10 nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer y en un mismo parecer. Los discípulos de Jesús están siempre enfocados en el reino de Dios. Y siempre unidos en la visión de Jesús, que es expandir su reino, y viven diariamente en la misión, en hacer discípulos, unidos intencionalmente en hacer discípulos. Son buenos administradores de su tiempo, y esto es lo que Dios nos llama a hacer. Cuando administramos bien nuestros tiempos, hacemos discípulos, y como resultado, pues estaremos plantando iglesias. Por lo tanto, los discípulos siempre están unidos y siendo entrenados, y están entrenando, equipando constantemente a otros discípulos para hacer lo que Jesús ordenó. Jesús empezó su ministerio hablando del reino de Dios en Galilea. Esa era su visión. Jesús después, al resucitar, también empezó a hablar de nuevo acerca del reino de Dios. Y Jesús, antes de ascender, envió a sus discípulos a ser discípulos, sino que también en Corintios 6:20 nosotros podemos ver cómo es que nosotros debemos hacer esto. Porque habéis sido comprados por el precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, cuáles son de Dios. En otras palabras, nos está diciendo que le pertenecemos a Dios. Nosotros somos de Dios. Y nos está diciendo que glorificamos pues a Dios en vuestro cuerpo y espíritu. Esa palabra pues, yo estaba en el ejército de los Estados Unidos y estuve viviendo en Honduras por un año y medio, más o menos, casi 2 años, y me acostumbré a escuchar esa palabra pues. Cuando dos personas se ponían algo de acuerdo, decían vaya pues. Esa palabra es como están de acuerdo, y eso es lo que se va a hacer. Entonces aquí dice: glorificad pues a Dios. Ese es el objetivo, de glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en nuestro espíritu, unidos en el espíritu de Dios. Nuestro cuerpo le pertenece a Dios y nuestro espíritu. En 1 Corintios 6:17 nos dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces nosotros somos seres espirituales, y nos dice que somos un espíritu con él. Entonces estamos unidos al espíritu de Dios. En 1 Corintios 2:16 dice: ¿por quién conoció la mente del Señor? Hace esta pregunta: ¿quién la instruirá? Y fue contestada: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quiénes son nosotros? Los discípulos, los cristianos. Discípulos y cristianos es la misma palabra. En Hechos 11, en el versículo 26, dice que por la primera vez los discípulos fueron llamados cristianos. Eso es la misma cosa, solo que a través de los tiempos el significado de cristianos fue cambiando un poco y poco a poco, y se perdió el significado que los cristianos son discípulos, son seguidores de Jesús, son personas que hacen y se instruyen, son estudiantes y enseñan también. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer: estar unidos en la misma mente. Como discípulos de Jesús tenemos que tener la mente de Cristo, tener la mente de Jesucristo, que significa que tenemos el mismo propósito.
el mismo plan, la misma perspectiva de Jesús. ¿Tienes la mente de Cristo? Nosotros los cristianos, discípulos de Jesús, tenemos la mente de Cristo, porque eso es lo que nos dice la palabra. El que sigue a Jesús se une a Jesús y debemos estar unidos en la misma mente. Esto quiere decir que el plan de Dios para el mundo es que tenemos que tener la misma y traerle gloria a sí mismo, traerle gloria a Dios y restaurar la creación a su estado original, lo que Él ha estado siempre planeando, que fuese perfecto. Y bueno, esa es la visión, esa es la visión. Y la segunda cosa que Él quiere es ofrecer salvación a los pecadores. En Mateo 28, 18 al 20, pues ahí nos dice, id y hacer discípulo de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y eso es lo que Jesús nos envió y nos comisionó. Y dice, y enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Entonces, ese es el propósito de los discípulos, que tenemos que unirnos a la misma mente, al mismo propósito de Jesús. Tenemos que buscar lo que se había perdido. Jesús nos envió a hacer eso. Tenemos que compartir su humildad y su obediencia también. Filipenses 2, del 5 al 8, nos dice, haya pues, otra vez esa palabra, haya pues en vosotros ese sentir, ese pensar, lo que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, lo que hubo en Cristo Jesús, que tengamos ese mismo pensar y ese mismo sentir, que estemos unidos, y que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y en esta condición de hombre, así Él se humilló, y Él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Él fue obediente. Los discípulos obedecieron la comisión de Jesús y experimentaron no solo su presencia, sino también el poder que estaba con ellos. La obediencia que Jesús hizo, Él lo demostró que era basado en su amor. Entonces nosotros, los discípulos de Jesús, no lo hacemos por obediencia, porque si no es basada en el amor, nosotros empezaríamos a protestar o a quejarnos y hacer las cosas de otra diferente clase de actitud. Entonces la actitud correcta de ser obediente a Jesús es en el amor que Jesús tenía, la compasión que Jesús tenía. Los discípulos guardan la palabra de Dios. En Juan 14, 23 nos dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guarda, y mi palabra y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. El que me ama mi palabra guardará. Ese guardará quiere decir obedecerá, la hará. Entonces, la obediencia que es basada en el amor, los discípulos lo harán. Y el resultado es que Él y el Padre vendrán a hacer morada con Él. Qué hermoso es eso. Judas no Iscariote le hizo una pregunta muy importante a Jesús. Y le dijo, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no todo el mundo? Porque Jesús les dijo que Él se manifestaría. Jesús se manifestará a sus discípulos. Jesús y el Padre harán un hogar. El que lo ama y cumple su palabra. Jesús se revelará a sus discípulos. Se manifestará a ellos. Cada persona cristiana, tenemos que obedecerlo. Cada persona cristiana y sus discípulos tenemos que obedecerlo porque lo amamos, lo que Él ha hecho. Y no solo, sino que ese es el Padre, nuestro Creador, nuestro Salvador Jesús. Los discípulos se unen a Jesús a experimentar su poder que hay dentro de ellos. Los discípulos empezaron a experimentar esas cosas. Jesús está unido a sus discípulos y los empodera. ¿Cómo los empoderó? Los empoderó a través de su Espíritu Santo. La misión de los discípulos entendieron que el impacto en el reino no depende de su poder, sino del poder del Espíritu Santo y no de su propio desempeño. En Juan 14, 16 nos dice, y le pediré al Padre y Él te dará otro abogado para que te ayude y esté contigo para siempre.
Qué hermosa esa palabra que usa abogado. Abogado es un término legal, que ese es el representante ante las cortes del cielo y del universo. Es un abogado divino. Qué hermoso, porque ese abogado es el que te va a ganar todo lo que tú estás haciendo, que estás haciendo la voluntad de Dios. Él va a estar de tu lado siempre y vas a ganar todo lo que estés haciendo. En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es tu Jerusalén, amado hermano? Tu Jerusalén es donde tú vives. Judea es tal vez la ciudad donde vives. Tal vez Samaria sea los lugares más lejanos. Tal vez sea México completo, Honduras, o donde tú estés, tu país. Y dice, y hasta lo último de la tierra, porque ahí estará Él contigo. A Marcos 16, del 19 al 20, dice, después de que el Señor Jesús le habló, fue llevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor trajo con ellos y confirmó su palabra por las señales que les acompañaba. O sea, había un poder grandísimo. Los discípulos son enviados y se unen a Jesús y Él los envía. Los discípulos no hicieron solo cualquier cosa que ellos querían. Había una estrategia de Jesús. La estrategia pues es llevada a cabo y hay una preparación. Para esto nosotros tenemos que prepararnos para esta estrategia. Y entonces ellos fueron enviados. Los 12 fueron enviados, escogidos para ser enviados y predicar las buenas nuevas y hacer discípulos. Entonces los discípulos se unen a Jesús y entienden completamente lo que llamó Jesús a ellos. Él les llamó a los discípulos a estar con Él y les promete esto, que estará con ellos. Qué hermosa cosa, pues Jesús está con nosotros y vive en nosotros, que eso es lo maravilloso, que Él vive con nosotros, de creer que Él está con nosotros y nadie puede estar contra nosotros, porque cuando Él dice las cosas y nosotros estamos bajo su voluntad, grandes cosas van a suceder, y yo sé que grandes cosas van a suceder ahí en sus comunidades, en México y en todas partes donde ustedes vayan, hasta los confines de la tierra. En Mateo 28:20 nos dice, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado, seguramente estoy con ustedes siempre hasta los fines del tiempo. Los discípulos, cuando se unen con Jesús, algo ocurre, es que el Espíritu Santo, ellos vienen a ser sensibles y empiezan a escuchar a lo que Dios les está diciendo. Y se someten al Espíritu Santo. Y están muy conectados con el Espíritu Santo. Esa es una experiencia donde empiezan a experimentar el poder y la unción de Dios. Cuando nosotros estamos unidos a Jesús, los discípulos cuando se unen a Jesús, no solo son sensibles, sino que el poder del Espíritu Santo, ellos experimentan una valentía y vienen a ser atrevidos y no tienen miedo de nada porque Jesús está con ellos. En Hechos 4:14 dice, cuando vieron el coraje o la valentía de Pedro y Juan, se dieron cuenta que eran hombres ordinarios y sin educación, y se asombraron y tomaron nota de lo que estos hombres habían estado con Jesús. Los discípulos de Jesús, cuando se unen, están comprometidos a difundir la semilla de la buena nueva, a compartir su historia, la historia de Dios. Eso es lo que ellos hacían. Pablo hacía esto, y yo era esta persona, y a esto Dios me envió, y este es quien es Jesús, y les empezó a compartir, y grandes cosas fueron hechas. Los discípulos, cuando están comprometidos, se unen a Jesús, y también son fieles al discipular a los nuevos creyentes. Los discípulos, cuando tienen nuevos creyentes, se comprometen a discipularlos. Internalizan las enseñanzas y los mandamientos de Jesús, entrenan a otros y modelan a otros y ayudan a los discípulos intencionalmente y hacen estas cosas para que el reino de Dios sea expandido. Un verdadero discípulo de Jesús totalmente está comprometido con Jesús. Aquí vemos en Lucas 14:25 dice, si alguien viene a mí y no odia a su padre y madre, esposa y hijos, hermanos y hermanas, y su propia vida también,
no puede ser mi discípulo. Ese es compromiso. Ustedes saben que esa palabra odiar no significa sino que dice que lo ponen a Dios sobre todo, antes que tu hermano, antes que tu hermana, antes que tu padre, antes que tu madre. Ese es el compromiso que Dios quiere de nosotros, de sus discípulos. Cuando decidimos ser hijos de Dios, decidimos seguir a Jesús, eso es lo que estábamos haciendo. Decir, tu camino, Jesús, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, a ti es a quien yo voy a seguir, no más lo que el resto del mundo me diga, tú vas a ser mi prioridad. Los discípulos de Jesús están comprometidos con la oración. Se unen los discípulos y miramos a través de los ojos de nuestro Señor. Oramos la voluntad de Él que sea hecha. En Mateo 9:37, ¿qué nos dice? Nos dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos, les dijo esto, que Él, que verdad, la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Cómo se sentiría Jesús? ¿Cómo se siente Jesús el día de hoy? Y a la verdad, yo siento que el día de hoy Dios quiere que nos unamos y miremos como Dios mira las cosas, que miren la mies. Mucha gente está muy sensible, especialmente en los días de hoy por las cosas que están pasando. Sus corazones están listos. Lo que necesitamos es obreros, necesitan a ustedes pastores, a ustedes para que ustedes entrenen a otros y seguimos entrenando y haciendo discípulos para que su reino se expandan, para que podamos traer las buenas nuevas. Por medio de la oración, muchas cosas se pueden lograr. Vemos el ejemplo de Jesús en Lucas 5:16, donde dice que Jesús se apartaba a lugares lejanos, desiertos, y él oraba. Ese lo hizo él para ejemplo de nosotros, a que nosotros sigamos, porque él quería estar en comunión con el Padre. Él quería ser lleno del poder del Padre, porque él ama al Padre. Nosotros debemos hacer lo mismo. Nosotros amamos a Jesús, amamos al Padre y al Espíritu Santo. Sin ellos no podemos hacer nada. Oren constantemente y para que el Espíritu Santo siempre los esté guiando, le esté dando la dirección. Y nosotros tenemos que hacer suficiente tiempo y hacer ese tiempo de oración una prioridad. Porque si no hay comunicación con el Padre, con el Espíritu Santo y ser llenos de su Espíritu y su poder, es muy difícil que podamos hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Los discípulos de Jesús también no solo oraban al Padre, sino que tenían la compasión de Jesús. La compasión de Jesús lo podemos ver en Mateo 9:36 al 38, donde nos dice, y al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y estaban dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pastores, ustedes están aquí porque el Señor los ha enviado. Nosotros hemos orado. Todo lo que hacemos en la iniciativa de Timoteo lo hacemos por medio de la oración. Oramos antes, durante y a través de todos los entrenamientos. Y nosotros hemos estado orando por ustedes desde antes de que ustedes estuviesen aquí. Gloria a Dios que ustedes están aquí y continuamos orando para que los obreros sigan viniendo, para que ustedes vayan afuera y hagan discípulos y más obreros se unirán para hacer el objetivo de Dios. Tienen la compasión, tengan esa compasión de Jesús. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Hermanos, pastores, oremos para que Dios nos dé esa compasión. Quisiera pedirles en este momento que cierren sus ojos y que abran su micrófono. El que sienta en su corazón esa compasión que Jesús tenía. Abran el micrófono y quisiera pedir tal vez unas 3, 4 personas que oren lo que Jesús está poniendo en su corazón. En el poderoso nombre de Jesús, Padre. Te adoramos. Nos encomendamos a ti. Oh sí, Espíritu. Te pedimos que
Dios es Padre. Padre, en el nombre de Jesús, Misericordia, Señor. usted ponga, Señor, Gracias por tu nosotros. Abra su micrófono y ore, pastor, el que sienta en su corazón la compasión de lo que Dios ha puesto en su corazón. Así es, Señor. Así es, Dios. Tú mira. Ayúdanos, Señor. Oh my God. Ayúdanos a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. No como nosotros queremos, sino como tú quieres. Espíritu Santo, guíanos. Tómanos en tus manos. Dirígenos a poder estar en la unidad y hacer el trabajo que tú Sí, quieres. En tu nombre, Jesús, ayúdanos, sosténnos de tu mano y danos tu dirección. Y ayúdanos, Señor. Te adoramos. Ayúdanos, Señor, para ir por las almas. Y por aquellos que están lejos, Señor, que aún no te conocen. Para que haya, Señor Dios, tu iglesia, el deseo, Señor, de acercarlos, traerlos, instruirlos, enseñarlos y los corazones. Nazaret, Jesús, ten misericordia, Señor. Danos de tu gracia para sentir esa compasión, para buscar, Señor, estas almas, para acercarnos, Dios, a ellos, Señor, cada día. Que tu presencia, Señor, esté con nosotros, no solamente sentir la compasión, sino ir, Señor, a los perdidos, Padre. Enséñanos cómo hacerlo, Espíritu Santo de Dios. Ten piedad de nosotros, Señor. Ayúdanos. Guíanos, Padre. Que nuestro corazón esté dispuesto a servirte cada día, Padre Santo. En nombre de Jesús. Te lo rogamos, Padre. Gracias, Dios. Gracias, Padre Señor. Santo, bendito tú eres, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú has hablado, tu Espíritu ha hablado en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es perfecta, buena. Y te damos gracias, Señor, por cada uno de mis pastores, Señor, que están aquí presentes, las personas que están presentes, Señor. Te ruego y te pido, Señor, que los deseos de ellos es de hacer tu voluntad, Padre. Están aquí presentes porque eso es lo que deseamos, Padre. Es adorarte a ti y también de hacer la voluntad tuya porque te amamos. Nos complacemos en hacer tu voluntad, de hacerte feliz, por lo que el amor tuyo es tan grande para el mundo y ese es nuestro amor también, Padre. Bendícenos, Padre, que tu Espíritu Santo more en cada pastor y que no haya nada que pueda interponerse para que ellos no puedan hacer, sino que puedan hacer la voluntad tuya, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que tú los empoderes con todos los dones espirituales que tú has dado, Señor. Con toda la forma, Señor, que tú les capacites, Señor, y que la fortaleza que viene de tu Espíritu Santo, Señor, sea experimentada por cada uno de nosotros aún más y más y más, Padre, para poder hacer la obra tuya. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo y por lo que tú has hablado en nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Amén y amén. Pastores, estamos muy contentos de podernos contactar nuevamente a través de Zoom. Les doy la bienvenida a todos. Gracias a los que han estado contestando los mensajes, a los que han estado mandando sus tareas. Agradezco mucho el esfuerzo que han tenido y me agrada mucho el ver este hermoso grupo hoy reunidos. Y bueno, pues les animo. Esta es la penúltima, nos falta una clase más para este preentrenamiento, para podernos ir a nuestro entrenamiento en febrero, que al final le vamos a estar dando las instrucciones de cuándo será y dónde será, para que ustedes vayan alistando sus maletas y su viaje. Bien, pues estamos aquí la directiva
nacional y quien rige lo que es Latinoamérica aquí en la reunión. Y quiero presentar a Rafa Bolaños. Él es de Acapulco, está en la oficina de la iniciativa Timoteo, llevando a cargo todos los que son los datos. Trabaja allá en Acapulco con el pastor Josué Arzate, que es el que coordina la región de aquel lado del país, pero Josué anda de vacaciones ahora. También tenemos aquí al pastor Samir de León, que estuvo entonando la alabanza del devocional. Samir está en Chilpancingo, Guerrero. Es un gusto. Y bueno, quien acaba de compartir el devocional es nuestro hermano Jorge, el que está ahí a la izquierda en la foto. Un gran hombre de Dios, un hombre que Dios puso en un tiempo preciso para este trabajo que hacemos en Latinoamérica. Mano derecha de nuestro director en Latinoamérica, que es el hermano Matt Tumans, que está a la derecha de la foto. Es nuestro director. Jorge, pues, es subdirector, pero también es el que da el servicio de traducción en todo lugar donde anda Matt. Y así, estas son la directiva, los 5 que estamos allí. Yo estoy al centro, un servidor. Pues este es el equipo y hoy me honra mucho poderle dejar el lugar a nuestro pastor Matt Tumans, que nos va a compartir un mensaje muy importante para lo que tenemos que decidir para esta trayectoria que llevamos en la iniciativa Timoteo. Gracias, pastores, les amamos. Matt, you are welcome. It's your turn. Thank you. All right, muchas gracias. Buenos días, todos pastores. I am very excited to be here with you. Some of you I have met, and some of you I have not. But it is an honor and a pleasure to be with you here today, and I look forward to seeing you all in a few weeks. Buenos días, pastores. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, pues algunos de ustedes los conozco, a otros no, pero yo estoy mirando hacia adelante cuando nos vamos a ver en un par de semanas allá en la reunión que vamos a tener cuando va a empezar el entrenamiento. So I want to introduce myself very quickly. I've been a pastor for over 20 years, and by God's grace, my friend and I started a church that grew larger and larger and larger, and it's been going for about 18 years, and it's been an exciting journey. Les digo que yo soy un pastor. Me quiero dejarles saber que he sido pastor por 18 años y he sido copastor con mi mejor amigo y tenemos unas iglesias que son bien grandes. We had no intentions of making a big church. We just wanted to love people and help our friends who didn't know Jesus to become Christians and to be a true disciple. And it just kept growing and growing and growing. And it's been really interesting, and I've learned a lot, and I'm looking forward to sharing more with you over the future of how God has been working. No teníamos ninguna intención nosotros de tener una iglesia grande, solo que nosotros empezamos a crecer y crecer y crecer y se hizo las iglesias bien grandes, pero vamos mirando hacia el futuro y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. But what I realized, God started working in my heart about 6 or 7 years ago, and started seeing that more and more people came, but more and more of them were not actually disciples. They didn't know how to share their story. They didn't know how to share God's story. They expected the pastors to do all the work. Lo que vimos es que las personas empezaron a venir y veíamos que ellos realmente estábamos creciendo en número, pero ellos no estaban siendo discipulados como debían haber sido hechos, ¿no? I was working hard. I was helping people, helping lives be transformed, but I had never really trained others to make disciples who make disciples. Y lo que nosotros estábamos trabajando fuertemente para trabajar, para ayudar, para tener que sus vidas sean transformadas, pero nunca hicimos algo que es que ellos fuesen entrenados para que hagan discípulos, que hacen discípulos. It was a good and a beautiful thing, but we were missing something so important.
Era una cosa tan hermosa lo que estábamos haciendo, pero estaba fallando en algo que era tan importante. And I wish with all my heart that 20 years ago we could have started the church with what I know now about how to make disciples, making disciples, but we can't. So we're making changes. Entonces, yo hubiese querido que hubiésemos sabido lo que yo sé ahora y hubiese querido regresar a ese entonces para hacer discípulos que hacen discípulos en ese entonces. Pero, ¿qué va a pasar? Pues estamos haciendo cambios, estamos yendo hacia adelante. And I want to let you know that no matter where you are in your journey with your church, there's always going to be that remnant. There's always going to be those people who God has stirred within their heart that they're created for more. And we as pastors can do what God calls us to equip the saints to do the work of the ministry. And that's really what we're here to help you all with. Entonces, no sé en dónde están, en el camino que ustedes están con su iglesia, pero sí quiero dejarles saber que donde quiera que estén, sí hay aquellos que tienen ese corazón, que saben que algo está faltando, que hay algo más. Entonces, para eso es que nosotros estamos aquí, para equiparlos, para equipar a los santos y para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. We just look at Jesus' example and how he spent time with his disciples and how he equipped them. Entonces, nosotros vemos a Jesús como él invirtió tiempo con sus discípulos y cómo los equipó. I mean, if you think about Jesus' life, Si ves a la vida de Jesús, his 3 years of ministry, sus 3 años de ministerio, he had to change the world. What he left behind was going to affect billions of people. él tenía que cambiar el mundo y en esos 3 años, él tenía que invertir tiempo para equiparlos a ellos. Think about it. What did he do? Y piensen acerca de esto. ¿Qué fue lo que él hizo? No airplanes, no No internet, aviones, no cell phone. no había internet, no había teléfonos, celulares. How's he reach the world? ¿Cómo alcanzó al mundo? He does something very strange. Hizo algo muy raro. He chooses 12 ordinary people who have a heart for God. Escogió a 12 personas ordinarias que tenían el corazón para Dios. And he spent maybe an hour a week with them, right? Tal vez gastó una hora a la semana con ellos, ¿no es así? And in 3 years, their lives were transformed. Y en 3 años sus vidas fueron transformadas. Is that true? ¿Es verdad eso? No, how much time did Jesus spend with the disciples? No. ¿Cuánto tiempo Jesús invirtió con sus discípulos? 1 hour a week? 1 hora a la semana? 2 hours a week? 2 horas a la semana? He spent every day with them. Él invirtió todo su tiempo con ellos, todos los días. So I started thinking, well, if I'm supposed to follow Jesus' example, what do I need to do differently? Entonces yo empecé a pensar, si yo estoy supuesto a seguir el ejemplo de Jesús, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? I had poured into and taught many, many people, but I didn't have 12 that I invested my life into. Yo he dado bastante a otras personas, he enseñado a varios, sí, pero no he tenido a alguien en quien invertir bastante en ellos. I had never had an intentional plan to train others to do what I did. Entonces yo nunca he tenido un plan intencional para entrenar a otros a que hagan lo que yo hice. And honestly, I didn't even know how to start. Pero honestamente, yo no sabía cómo empezar. I knew how to disciple people and help them have their lives transformed, but I didn't know how to train them to train others. Yo sabía cómo discipular, pero yo no sabía cómo entrenar para que entrenen a otros. And when I was introduced to the Timothy Initiative, my heart was filled with joy because now I had a tool to do what my heart had longed to do my whole life. Pero cuando conocí acerca de la iniciativa Timoteo, mi corazón estaba tan gozoso porque ahora tenía una herramienta que yo había estado buscando toda mi vida. I never wanted a big church. I never wanted to be a preacher. I just wanted to see people's lives transformed and advance God's kingdom. Yo nunca quería una iglesia grande o quería ser un predicador, pero yo solo quería que las vidas de las personas fuesen transformadas. And in our church, we'd seen thousands of people's lives transformed. Y en nuestra iglesia vemos miles de personas siendo transformadas.
But unfortunately and accidentally, we never train them to multiply and do the same. Pero desafortunadamente y accidentalmente no los entrenamos para que hagan discípulos. And here's what I love about the Timothy Initiative and why I ended up leaving my church full-time. Now I still help there so that I could help train other pastors around the world. I want this message of disciples making disciples to explode because it's how we're going to change the world. Y esto es lo que me gusta de la iniciativa Timoteo, es que quiero que este mensaje se explote para que alcance al resto del mundo. And so I am really excited and honored that in a few weeks, we're going to get the opportunity to meet with you in person, hear your heart, and to help equip you to do what I believe God has put on your heart your entire life, to advance God's kingdom, to see multiplying disciples. Entonces yo estoy muy contento de que en un par de semanas vamos a estar con ustedes para ayudarles a ustedes a expandir el reino de Dios, para multiplicar y a alcanzar al mundo. Estoy muy contento que vamos a vernos en un par de semanas. So let me give you a tiny glimpse of what the Timothy Initiative has been doing over the last few years in Mexico and decades around the world, following Jesus' example. And now that you invest a lot of time in a few, it starts to multiply, and it's incredible. Y vamos a ver lo que si invertimos un poquito de tiempo en algunos pocos, lo que increíblemente va a hacer esto a través del tiempo. Les vamos a dar una vista rápida de lo que Dios ha estado haciendo con nosotros. So right now, this is a map of the training centers in Mexico, and a training center is a pastor who is training 10 to 20 Timothys or disciple makers. Y estos son los puntos rojos, son los centros de entrenamiento que hay en México. El centro de entrenamiento es un pastor que tiene 10 o más personas a quienes él está enseñando, que son los líderes de él. And the goal of training these disciple makers is to help them how to share their story and God's story so that when they lead someone to Jesus, that they will start to disciple them, and that group of new believers will eventually be equipped to be a fully functioning church. Entonces, la meta de esto es de que el pastor, lo que le llamamos Pablo, va a enseñar a los líderes para que ellos empiecen a enseñar, a compartir su historia y la historia de Dios y puedan conseguir nuevos creyentes, y estos nuevos creyentes pudiesen también hacer la misma cosa y ir y alcanzar al resto de las personas. Entonces, para que equiparlos a ellos también. So right now, here are the results of what God has been doing through the Timothy Initiative in Mexico this past year. Y esto es lo que Dios ha estado haciendo en este último año en México, el 2021. Hemos podido alcanzar 1,749 creyentes, 592 Timoteos, que son los líderes que están trabajando con los Pablos, y los 111 nuevas iglesias han sido, o empiezo de nuevas iglesias se ha establecido. Innumerables milagros han estado ocurriendo. El poder de Dios se ha estado manifestando, liberando a personas de adicciones, familias y vidas siendo restauradas y transformadas. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo a través de las personas en It's pretty exciting, right? Es muy emocionante, ¿no? Gloria a Dios. Just the beginning. Y este es solo el principio. We can't wait to see churches that will plant churches, that will plant churches, that will plant churches, and it can change Mexico. I promise you, it's doing it in countries all around the world. Y no podemos esperar de que las iglesias sigan plantando iglesias que plantan iglesias y plantarán otras iglesias y podamos alcanzar a México. Y esto les prometo porque esto está sucediendo no solo en México, sino ha estado sucediendo a través del mundo. Este fue el principio. I want to give you a few pictures just to get a glimpse of the community
that you're going to become a part of. The Timothy Initiative is many denominations all coming together with one mission to expand God's kingdom, to help people find Jesus and freedom, and to rescue people from the lost. Y les voy a dar una rápida fotos o vistas de lo que en la comunidad que ustedes se van a juntar. Y en común es de que nosotros nos vamos a expandir y a poder alcanzar a nuestras comunidades y expandir el reino de Dios. Eso es las razones por que estamos juntos. Esto es unas fotos de cómo nuestros centros de entrenamiento se juntan, los pastores que están yendo a entrenamientos. Estos son fotos de los entrenamientos en los cuales ustedes van a ser partícipes y donde vamos a tener entrenamientos en sus lugares, en sus comunidades. Todos los entrenamientos son dirigidos para ayudarles. Go ahead, Matt. So those were pictures of training, the training of pastors. Now I want to show you some pictures of Paul's or pastors training their Timothys. And these are what some of these next pictures are. Ahora les vamos a enseñar, estos son los centros de entrenamiento. Ahora les vamos a enseñar cómo los pastores están enseñando a sus Timoteos. So here's two training centers of pastors training their Timothys. Estos son dos centros de entrenamiento donde los pastores están enseñando a sus Timoteos. Here's some more. And then now, this is Timothy's sharing God's story in their neighborhoods near their houses. Ahora los Timoteos, que son los líderes a quien el pastor o el Pablo entrenó, pues los Timoteos son los líderes que ya están saliendo afuera a compartir su historia con nuevas personas. La historia y la historia de Dios. And then we're seeing baptism. Y los están bautizando. And this is Pastor Solomon's training center in Mexico City that I had the privilege to go visit. Este es el centro de entrenamiento del Pastor Salomón en la Ciudad de México que tuve el privilegio de ir a visitar. So, ahí está. But before we move on, I want to have Pastor Solomon share with you a little bit of what he has experienced as a pastor, the community that he feels like he's become a part of, and how God has been able to use the simple trainings to be able to advance God's kingdom in his church and in his region in a really special way. Y ahora quisiera tomar esta oportunidad antes de seguir hacia adelante, que si el pastor Salomón, por favor, pudiera compartir con nosotros cómo Dios lo ha utilizado a él, a su iglesia, a su centro de entrenamiento, para que pueda compartir y cómo Dios ha usado a él y a sus Timoteos en la comunidad para expandir el reino de Dios. Si podría compartir, Pastor Salomón, por favor, active su micrófono y comparta con nosotros. Ok, bueno, pues muy buenos días, pastores. Es un placer para mí poder compartir lo que Dios ha estado haciendo en nuestra comunidad, porque de pronto solamente sentíamos como que éramos una iglesia pequeña y ver cómo íbamos disminuyendo. Pero desde que tomamos la decisión de ser entrenados y abrir nuestra mentalidad para aprender a ser discípulos, porque yo he comentado en alguna otra ocasión, yo tenía la idea de hacer crecer la iglesia, pero jamás se me ocurrió en hacer discípulos. Entonces yo agradezco mucho a Dios por haber traído a Iniciativa Timoteo a México. Ha sido de mucha bendición para nosotros. Hermanos y hermanas que aparentemente no tenían el potencial para poder enseñar, discipular o salir a compartir, ahora nos han dado experiencias y nos han sorprendido de lo que son capaces de hacer cuando son entrenados y cuando son, como dice la Escritura, capacitados para que ellos puedan para la obra del ministerio. Entonces yo les invito de verdad, porque para nosotros ha sido una gran bendición de ser una iglesia que de pronto estaba siendo diezmada por las circunstancias. Ahora estamos creciendo, no solamente en la parte interna, sino también por fuera. Y yo agradezco a Dios que
si todos los que ya se están acercando como nuevos creyentes, intentara yo llevarlos a la iglesia, al salón, ya no entraríamos. Entonces, hemos tomado la decisión, como lo sugiere Iniciativa Timoteo, plantar iglesias en casas y en diferentes lugares, y entonces de esa manera ir creciendo. Y pues ha sido de mucha bendición. De verdad, tenemos muchas familias que algunos han salido del alcoholismo, otros de la drogadicción, algunos del abandono, literalmente. Estamos compartiendo con algunas familias en las barrancas. Hemos rescatado algunas familias del maltrato. Híjoles, y ahorita estamos haciendo un proyecto para madres solteras. Y todo ha sido gracias a que hemos tomado la decisión de permitirle a Dios que nos entrenen. Yo les invito a que ustedes pues acepten este desafío, implementamos el proyecto, entonces Dios va a bendecir nuestra congregación multiplicando los discípulos. Y lo más interesante que en un tiempo muy corto, los Timoteos alcanzaron a algunos nuevos creyentes, y de algunos nuevos creyentes ellos ya también han empezado de hecho tenemos 2 casos en donde se abrieron 2 grupos ya prácticamente de nuevos creyentes, a lo que le llamamos titos. Y bueno, eso es lo que a mí me gustaría compartirles de la experiencia de lo que hemos estado viviendo en estos últimos meses, a pesar de la pandemia, a pesar de que hemos vivido enfermedades, y ahorita ya estamos recuperándonos de todo y ya estamos planeando cómo expandernos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pastor Salomón, por su cooperación. Y quisiera solo pedirle que si pudiera compartir un poquito más. Yo sé que usted tuvo la experiencia de una multiplicación rápida en esa, que para que se den cuenta los hermanos, ¿cómo es que sucedió eso? Ok, sí, claro, con mucho gusto. Bueno, nosotros hicimos nuestro centro de entrenamiento y estábamos en una época en que la iglesia disminuyó tanto en número que llegábamos a ser entre 30 y 40 miembros nada más. Cuando nosotros entramos en Iniciativa Timoteo, establecimos nuestro centro de entrenamiento y entonces empezamos a ver cosas extraordinarias. Personas que pensamos que no tenían la capacidad para predicar, ellas son las que estaban invitando a sus familiares, a sus vecinos, a sus amigos, y un lapso de 3 a 4 meses nos fuimos a un promedio de 170 personas, a las cuales empezamos a darle seguimiento en los pequeños grupos de estudio, ¿verdad? Claro que cuando igual hay ese crecimiento tan rápido, empezamos a tener un poco de prisa por formar más rápido a los timoteos y por tener nuevos líderes, porque ya no teníamos la capacidad para poder estarlos atendiendo de forma muy cercana. Entonces yo creo que es un buen problema, es un buen desafío que todavía estamos resolviéndolo, ¿verdad? Y eso es algo por qué bendecir a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Pastor Salomón. Muchas gracias. Let me show them a picture of this is his training center and his Timothy's. Este es el centro de entrenamiento y su Timoteo que está ahí. And this is Angela. I'm going to show you one of the, she led some people to Christ and then was able to start discipling them and to plant a church. La persona con blusa blanca es Ángela y ella les voy a enseñar cómo ella formó su iglesia. This is one of their gatherings. Ese es uno de los lugares donde ella está. Ese lugar se llama La Barranca. And you can see my family got to visit the beginning of the new church plant. Ahí vemos al pastor Matt que fue a visitar al inicio de esta nueva iglesia. So, anyway, I just wanted to let them see a quick picture, and she's doing an incredible job there. Y ella está haciendo un trabajo increíble, la pasión que ella tiene. Solo quería enseñarles rápidamente dónde es su iglesia. Let me show a couple other new beginnings of church plants in other places in Mexico as well. Y déjenme enseñarles otros par de lugares donde hay también principios de otras iglesias en México.
So let me also now share the impact of just 1 year of the Timothy Initiative around the world. Ahora déjenme enseñarles el impacto que ha tenido la iniciativa Timoteo solo en un año alrededor del mundo. You realize in 2021, it's one of the most difficult seasons for a pastor's life, right? And Si se dan cuenta que en el año 2021 ha sido uno de los momentos más difíciles para un pastor, ¿no es así? But in just 1 year, 26,384 churches have been planted around the world, all with new believers. Y vemos que es solo en un año, a través de todas estas dificultades, solo en un año se han plantado 26,384 nuevas iglesias. 412,000 new believers. Y estas iglesias fueron plantadas solo con nuevos creyentes, y los nuevos creyentes añaden a los 412,859 nuevos creyentes. And then over 26,000 orphans and widows were provided for by these new churches. Y 26,702 huérfanos y viudas han sido proveídos por estas iglesias que les están ayudando. This is how we change the world. Y así es como nosotros cambiamos al mundo. These weren't campaigns where evangelistic campaigns where people raised their hand, but this is when people from within the church were trained to share their story, trained to share God's story, led someone to Christ, and started to disciple them. It's incredible. Okay, y esto no es la campaña típica que se tiene, que donde levantan su mano, pues y son nuevos creyentes. No, esto es diferente. Esto es donde las nuevas iglesias actualmente alcanzaron a nuevos creyentes y nuevas iglesias fueron formadas y los nuevos creyentes han sido discipulados para que discipulen a otros también. It's all done by pastors training their people in their church to do the work of the ministry. That's called our pastors are the Pauls. Timothy's are the disciple makers, and it's really beautiful. Y estos son lugares donde ha sido hecho por los pastores para que han estado entrenando a los Timoteos para que alcancen también a los nuevos creyentes. Esto es algo hermoso de lo que Dios está haciendo. And this is the total impact of the Timothy Initiative since it started in 2007. Y este es el impacto total del reino que la iniciativa Timoteo ha podido dar desde el año 2007 hasta el 2021. But look at how many churches have been planted in 14 years. Mire cuántas iglesias han sido plantadas en 14 años. 102,502 iglesias han sido plantadas. But here's the really amazing part. Pero esto es lo increíble. Look what happened just in 1 year. Mire lo que pasó solo en un año. Almost more than a quarter of them were planted in 1 year. Why? Because of multiplication. Pero más de un cuarto de lo que se ha sido hecho en un año. ¿Por qué? Por la multiplicación. 26,702. It's only going to continue to increase, and I cannot wait to see something like this start to happen in Mexico. Y esto va a incrementar y va a continuar. Y yo no puedo esperar hasta que esto empiece a suceder también en México. All right. So here's what I want to share with you. Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Every one of you Cada uno de ustedes has the potential to be a movement leader tiene el potencial de ser un líder de movimiento. if you will invest in the people in your church that are willing and able and committed. Si tú estás dispuesto a invertir en las personas que están dispuestas y tienen el tiempo y comprometidos a hacerlo, You could see amazing things happen in your community, not inside the walls of your church only, but expanding outside the walls. pero tú no solamente vas a ver las cosas que van a suceder dentro de tu iglesia, sino expandiendo hacia afuera de las paredes de tu iglesia. Every country, almost every pastor goes, oh, that'll work in India. That'll happen in Africa. That'll happen in other countries, but it's too difficult here. Every one of those countries has had Pauls that have been pioneers. And in 3 or 4 years, the results are amazing. And pastors go, I want to do this. So that's what we're inviting you to be a part of.
Sí, muchos de los pastores dicen, pues no, pues eso solo funciona ya en India, en África, eso no va a funcionar aquí, pero cuando tenemos esos pastores que están comprometidos, eso va a suceder ahí donde ustedes están. Y eso sucede porque el sistema está así diseñado. You know why it works? ¿Saben por qué funciona? Because it's what Jesus did. It's what his disciples did. Es por lo que Jesús hizo y los discípulos hicieron lo que Jesús dijo. It's not complicated, No es complicado, but it is difficult, and it will require commitment and time, but there's nothing more exciting and brings more joy than to be a part of what God's doing. pero va a ser difícil, pero lo único que requiere es el compromiso y el tiempo que es requerido, pero no es complicado. I'll share one last thing with you, and then I want to show you kind of Pastor Samir is going to show a practical way of how it actually works. Pero les voy a enseñar cómo es una forma práctica de cómo funciona. A couple months ago, I was able to spend time with Pastor Krishna from Nepal. Hace 2 meses yo tuve la oportunidad de tener tiempo con el pastor Krishna de Nepal. His testimony of how he found Jesus was incredible. Su testimonio cómo encontró a Jesús era increíble. When he became a Christian in Nepal, it took him 5 years to actually find another Christian, because there was less than 0.5% of people, Christians, in the entire nation. En Nepal a él le cogió a este pastor Krishna, le cogió como how much time did it take him? 5 years. Le tomó 5 años para encontrar a otro pastor cristiano, porque la cantidad de cristianos que hay en Nepal el porcentaje es muy pequeño. Well, he started to get discipled. He planted a church by leading people to Jesus. Él empezó a ser discipulado, básicamente empezó a ser discipulado, a compartir su historia, la historia de Dios con otros. And about 11 years ago, he started doing the Timothy Initiative in Nepal. And at that time, there was less than 1% Christian in the nation. Hace 11 años él empezó a hacer esto en Nepal y en ese tiempo era menos de 1% de cristianos en Nepal. But so many churches have been planted. We have over 800 training centers in Nepal right now. And they've planted over 1,000 churches. Pero ahora tenemos 800 centros de entrenamiento y más de 2,000 iglesias plantadas en Nepal. Nepal is almost 10% Christian now. Y ahora, como resultado, es casi 10% cristianos. Multiplication, not just the Timothy Initiative, but with other organizations partnering together, their nation is being transformed. And if they share their faith there, they can be killed. Entonces, este es un lugar donde los cristianos pueden ser asesinados por compartir su fe, pero al nosotros unirnos con otras organizaciones y alcanzar a ellos para Cristo, pues se ha logrado hacer esto. 10 years ago, a group of pastors signed a document called the Kathmandu Project saying, listen, we are going to reach our nation, even though we know it will cost our blood. And God has been doing it. Hace 10 años, varias organizaciones, varias personas firmaron un contrato donde decían ellos que iban a hacer esto, alcanzar su nación para Cristo, y eso lo hicieron, y aunque les costara lo que les costara. I can see it in your hearts. You feel the same way about your community and your nation, don't you? Yo lo veo en sus corazones que ustedes quieren alcanzar a sus comunidades y a su nación. ¿No es así? That's why you do what you do. You're pastors. It's not easy to be a pastor, especially now. Por eso es lo que ustedes hacen. Ustedes son pastores. Especialmente es difícil ser pastor ahora en estos tiempos. It's a calling God has given you. And I'm so honored that you guys are doing what you're doing. Es el llamado que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso es lo que me gusta, que ustedes hacen lo que ustedes hacen. ¿Por qué lo hacen? I've been a pastor. It's so hard. It's exhausting. It's great, but it's exhausting. Yo he sido pastor y es fantástico, pero es exhaustivo también. And so I know that as we talk to you about training up Timothy's, and it might take more time, you're like, I don't have enough time. But I promise you that if you will invest your time in a few and to start to see it multiply, it'll bring a joy to you
and it'll renew you in a way that'll be incredible. Y yo sé que cuando ustedes piensen que tienen que invertir tiempo para hacer el discipulado, pues dicen, pero es que eso es lo que no tengo tiempo, pero les quiero decir esto, que ustedes van a ver algo que no van a querer dejar porque les va a traer ese gozo que nunca han tenido y van a ver el resultado de estas cosas, de lo que se está haciendo. But I promise you, each of you have a calling and you have the potential to see a movement happen in your community that will completely transform it. We're seeing it all around the world. You can do it, I promise you. Y cada uno de ustedes tiene ese potencial para hacer eso, para poder cambiar sus comunidades. Confíen, porque eso es a lo que Dios los ha llamado. Y esto es lo que yo les estoy diciendo, que es algo que ustedes van a tener esos resultados. Listen, the Timothy Initiative is not some fancy magic pill that's going to make things happen. It's just a simple tool and a group of accountability that's going to pray together, walk alongside each other through this very difficult and time-consuming process, but it's going to be amazing. Dice, la iniciativa de Timoteo no es una píldora mágica que les va a ayudar a hacer las cosas. Es una herramienta muy buena en la cual les va a ayudar a ustedes, que nosotros vamos a caminar con ustedes, vamos a estar junto con ustedes y les vamos a estar guiando a través de todo esto y juntos lo vamos a poder hacer y lograr hacer las cosas que Dios quiere hacer. It's going to require a good amount of time. Pero sí va a requerir tiempo, un buen tiempo. Like Jesus spent a lot of time with his disciples. In order for you to be effective, you will need to spend a lot of time with your disciples. Y Jesús invirtió bastante tiempo con sus discípulos y pues ustedes van a tener que invertir tiempo con sus discípulos también. You can't just teach your Timothys how to share their story and God's story. You need to go with them, show them how to do it in real life and in normal situations. Entonces, no solo puedes enseñarles a los Timoteos cómo contar su historia, la historia de Dios. Tienes que enseñarles, tienes que ir con ellos a modelarle, a hacer y que ellos vean. Jesus modeled it for them. He went with them. He showed them how to do it, and then he sent them out. Ellos les enseñó, les modeló, fue con ellos, y ya de que después hizo todo eso, entonces él los envió. And then he did it again and again and again and again. Y lo hizo otra vez y otra vez y otra vez. But in the end, y en el fin, something incredible happened. When Jesus lost his life and the disciples were filled with the Holy Spirit, Jesus' ministry didn't collapse like so many pastors' ministries do when they pass away. It exploded. Y algo increíble sucedió, que cuando Jesús murió y resucitó, pues ya no estaba con los discípulos, su ministerio no paró. Su ministerio continuó, no paró con muchos ministerios. Cuando el pastor muere, pues se para, sufre mucho, pero más bien hubo una explosión. It's training people to do what we do. El resultado fue de entrenar a las personas a hacer lo que nosotros hacemos. Think about Mexico and all of the evangelical churches you know. Piensa acerca de México, de todas las iglesias evangélicas que ustedes conocen. Think about the millions of Christians. Piensen acerca de los millones de cristianos. What if we could activate the church? What if we could activate every church member to be a disciple who lived every day on mission, looking for the opportunity to share their story and God's story? And if they led someone to Christ, they could disciple them. ¿Qué acerca si podríamos activar a cada miembro de cada iglesia para que ellos puedan ir a ser discípulos que hacen discípulos y ellos sean activados también? What if we could awaken the church? ¿Qué acerca si podríamos despertar a la iglesia? Again, the church is not a building. The church is the people. Recuerden que la iglesia no es el edificio, es la gente. You can do that. Ustedes pueden hacerlo. It starts with getting a few, getting them inspired, helping them, training them, investing in them. And so that when people in your church see the amazing things that God's doing in ordinary, normal people, they're going to be like, I want to be a part. And then these Timothys can train them. Y lo que podemos ver es que podemos
ayudar a que ellos vean a estos pocos, empezar a entrenarlos, y cuando ellos vean las cosas grandes que están haciendo, los otros van a querer hacer eso lo mismo. Y entonces estos Timoteos a quienes ustedes han estado entrenando van a empezar a entrenar a estas otras personas también. Jesus' example is simple. El ejemplo de Jesús es simple. Train a few so they can train others who can train. Entrena a pocos. Entrena a pocos para que ellos entrenen a otros y ellos entrenen a otros. We can't just train them in a little bit. We're not creating small groups. We're creating fully functioning churches that have people who have been trained for 2 or 3 years in doctrine and practical so that they can be a church that multiplies. Entonces no los podemos entrenar en cosas poquitas. Estos no son grupos de estudios bíblicos o células, son iglesias funcionales que están entrenando a discípulos que hacen discípulos. When I say a fully functioning church, I'm not talking about they have to own a building. My church didn't own a building for 12 years. Cuando les digo que es una iglesia funcional, no estoy hablando de edificios. Mi iglesia no tenía un edificio por 12 años. And if I could go back and do it again, we would have never bought a building. Y si pudiese hacerlo de nuevo y empezar de nuevo, nunca hubiese comprado un edificio. God is on the move. We can do this. Dios está en movimiento. Dios se mueve. Ustedes lo pueden hacer. Will you share with them kind of a practical way of how we can do this? Who did you ask that? Pastor Samir. Pastor Samir, si pudieses explicar una manera práctica de cómo se puede hacer esto. Claro que sí. Dios bendiga, pastores. Gracias, más gracias, Jorge, por esta oportunidad de poder compartir. Y bueno, vamos a entrar en materia. Un gusto estar con ustedes, sobre todo por el hecho de que no sé si usted se ha dado cuenta que cada reunión que hemos tenido ha sido un filtro. De alguna manera, si usted está aquí hoy, es porque usted es parte de ese equipo de Dios, de pastores comprometidos, de pastores con un corazón volcado a extender el reino de Dios. Y entonces personalmente quiero animarle a que no desista. Ya nos falta nada más una reunión y nos vamos a ver después presencialmente para comenzar estos entrenamientos y ser ya formalmente parte de la estructura de la iniciativa Timoteo, que de recuerdo, nosotros no somos un ministerio como iglesia en tal, no somos una denominación, somos un ministerio que va paralelo a la iglesia, apoyando y ayudando a poder darle las herramientas para hacer discípulos que hacen discípulos, que plantan iglesias, para iniciar un movimiento. Y vamos a ver hoy cómo se inicia este movimiento. Y entonces, todo comienza así. Todo comienza con un Pablo, con un pastor, con usted, conmigo. Cuando este Pablo arma un equipo, está equipado, dice, para levantar a los hacedores de discípulos en el entrenamiento de entrenadores, es decir, el entrenamiento que viene, el presencial, es el entrenamiento de entrenadores 1, o el ED1, como nosotros le decimos, y en este entrenamiento lo que buscamos es que usted sea completamente capacitado y tenga las herramientas prácticas para empezar a formar un equipo de Timoteos. Pero todo comienza con 2 pasos bien importantes antes de tener a la gente reunida, que es la oración. Todo tiene que depender, ¿verdad?, de la dirección del Señor y de impartir la visión a la iglesia. Es decir, no lo comience como un proyecto secreto donde nada más va a llamar a algunos líderes. La recomendación es: compártalo a la iglesia, imparta la visión a la iglesia, que toda la iglesia se dé cuenta que su corazón está volcado a hacer discípulos que hacen discípulos, a plantar iglesias, a extender el reino, porque es importante que la iglesia reciba ese ADN de parte de nosotros como pastores, y entonces
vamos a empezar a generar este movimiento. En este paso 2, una vez que oramos y que hemos impartido la visión en la iglesia, a través de la predicación, a través del acercamiento, ahora vamos a identificar. El Pablo identifica los Timoteos potenciales. ¿Cuáles son los Timoteos potenciales? Mujeres, hombres que comparten la visión con nosotros. Y no solamente que la comparten, sino que dan fruto. Es decir, usted puede identificar personas en su iglesia que siempre están invitando gente, ¿verdad? Que siempre están trayendo personas nuevas a la iglesia, que siempre están hablando de Cristo, que aprovechan cada oportunidad para hacerlo. Y obviamente algunos más que otros, pero usted puede identificar quiénes sí lo hacen. Y esas personas que lo hacen son potenciales Timoteos. Usted puede identificar personas que son fieles a la visión que el Señor le dio para la congregación. Usted puede identificar personas que son leales a usted. Y usted puede identificar personas que, como dice segunda de Timoteo 2:2, que esto encarguemos a hombres que son idóneos, fieles y aptos para enseñar a otros. Y eso es lo que podemos ver en una persona que lo hace un potencial Timoteo. Y entonces, dentro de esto, necesitamos tener expectativas claramente definidas. Pastor, ¿usted ya ha pensado y ya ha planeado cuántas iglesias va a plantar a lo largo de estos 2 años que vamos a estar juntos? ¿Usted ya ha hecho una lista o empezó a prospectar quiénes cree usted que son las personas que pudieran ser los Timoteos idóneos? Ya estamos orando, pidiendo la dirección de Dios. Yo asumo que sí, porque ya tenemos un rato juntos, ¿verdad? Entonces, en este sentido es importante que sus expectativas, que su propósito esté claramente definido. En Primera de Timoteo leemos que los que luchan tienen que hacerlo con la visión clara, porque si no son como luchadores que avientan golpes al aire. Y el que avienta golpes al aire, usted sabe que en una pelea de box, el boxeador que logra que el otro se canse, prácticamente tiene la victoria asegurada, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos ser luchadores que tiran golpes al aire, necesitamos tener expectativas claras. Y obviamente entender que el DHD o discípulos haciendo discípulos, que es la forma en que llamamos nosotros a este discipulado, es un discipulado basado en la obediencia. Es decir, si usted está llamando a Timoteos que cada semana están fallando en hacer lo que deben de hacer, y no fallando porque lo intentan y les sale mal, fallando porque no lo intentan, entonces usted necesita depurar a sus Timoteos, jalar rienda, ¿verdad? Animar, exhortar, porque si el discipulado, si sus discípulos no están siguiéndolo en obediencia, la visión, los objetivos, las expectativas van a estar comprometidos, y lo que menos queremos es comprometer el resultado, porque no queremos fallarle a Dios en lo que nos estamos proponiendo. Entonces sus expectativas tienen que ser reales, tienen que ser medibles, tienen que ser también desafiantes, porque si hacemos solamente lo que nuestras fuerzas nos dan, no vamos a ver milagros cuando hacemos algo que sabemos que solamente Dios nos puede ayudar para hacer, ¿verdad? Entonces es bien importante que tengamos claras las expectativas y que tengamos claro que nuestros discípulos, que nuestros Timoteos deben de caminar en obediencia. Paso número 3. Vamos a comenzar a entrenar a los Timoteos. Pablo comienza a entrenar a sus Timoteos y se compromete en una relación continua de mentoría y coaching con sus Timoteos. El entrenamiento de Iniciativa Timoteo tiene 2 características muy importantes. Primero, es intencional, es decir, no creemos en la generación espontánea de discípulos. Pues ya nada más llegó y ya estaba capacitado, ya estaba listo. Y pues, gloria a Dios, porque hay casos excepcionales de gente que ya llega, ¿verdad? Pero sí que nada más necesitaba que le dijera uno ven, porque ya estaban listos.
Pero los discípulos se forman. Es más, yo podría decir que los discípulos se forjan. Porque cuando forjamos algo, ¿cómo forjamos una espada, verdad? A martillazos y a un calor importante para que pueda ser moldeada. Entonces, nuestros discípulos necesitan ser formados y necesitan ser forjados, y nosotros debemos de comprometernos a decir, como decía, a ser intencionales con ellos, y 2, a ser relacionales. El discipulado no solamente es citarlos y darles una clase. El discipulado es pasar tiempo con ellos, como lo hacía Jesús con sus discípulos. Dedicarles tiempo, conocerlos. Obviamente eso va a llevar a una amistad, ¿verdad? A un acercamiento. ¿Cómo va usted de llegar a una iglesia a alguien en quien usted no confía? Necesita ser una persona probada en lealtad, probada en confianza, pero sobre todo probada en el fruto de multiplicarse en más discípulos. Y por eso usted necesita estar cerca de cada uno de sus Timoteos, porque es como cuando le decimos a nuestros hijos, tiende la cama, y no le enseñamos nosotros cómo hacerlo. ¿Cómo esperamos que lo hagan bien? Necesitamos estar con ellos en cada paso, ayudarlos y dirigirlos. Siguiente paso, paso 4. Pablo envía a Timoteo a compartir. Los Timoteos van a comenzar a compartir diariamente con las personas que no conocen de Cristo. Por eso es que les pedimos, cuando están haciendo su entrenamiento, que hagan una lista de 30 personas. Que oren y que hagan una lista de 30 personas a las que inmediatamente les van a empezar a compartir. Personas que no conocen a Cristo, ¿verdad? Porque creemos que el crecimiento de la iglesia es porque llegan personas nuevas, no por transferencia de cristianos entre iglesias, ¿verdad? Es decir, no los mandamos al campo a cosechar, a decirles, vayan y háblenles a otros cristianos, ¿verdad? Vayan y háblenles a los que no conocen de Cristo. Y esto es algo que los Timoteos deben de hacer diariamente. Y también los Timoteos, dice ahí, comienzan a buscar oportunidades para compartir. Es decir, ya tienen a los 30, sobre esos 30 van a empezar a compartir, pero también se trata de que el Timoteo desarrolle el olfato, el compromiso, el deseo de compartir, ya no solamente los de su lista de 30, sino que lo haga en todos lados, que esté buscando oportunidades de compartir en todo momento. Y entonces aquí es bien importante que nos vean a nosotros también hacerlo, ¿verdad? Y que nosotros los estemos animando y estimulando para que ellos tengan este deseo. El paso 5, los Timoteos comparten su historia y la historia de Dios. ¿Por qué? Porque así como usted va a recibir las herramientas para que usted pueda entrenar a sus Timoteos, ellos de parte de usted necesitan recibir estas herramientas también. Y tenemos 2 herramientas fundamentales para comenzar todo este movimiento, que es mi historia y la historia de Dios. Y entonces los Timoteos, después de haber sido enseñados por usted, van a empezar a compartir su historia y la historia de Dios. Y dice ahí que los Timoteos tienen el desafío de compartir por lo menos con 2 o 3 personas, o 2 o 3 precristianos, ¿verdad?, en la fe de que van a ser alcanzados por semana. Entonces, será mucho trabajo compartir con 2 o 3 personas por semana el evangelio. Es decir, tenemos otras religiones, ¿verdad? Conocemos otras religiones, y hay otra religión muy conocida por andar de puerta en puerta cada fin de semana y parecen soldaditos, ¿verdad? Hasta dice uno, ¿cómo les lavaron el coco para lograr que estén de puerta en puerta cada fin de semana, ¿verdad? Incansables, y te tocan la puerta y te insisten en querer entrar, y dice uno, wow, qué compromiso tienen con su creencia. ¿Cree que para alguno de sus Timoteos sea difícil compartir con 2 o 3 personas por semana? Yo creo que es una meta muy, muy lograble,
y que es algo que si se hace con constancia, cada semana vamos a empezar a ver personas nuevas, personas que no conocen a Dios, llegar a los pies de Cristo. Vamos al paso 6. Dice ahí, Timoteo comienza a discipular a sus nuevos creyentes, es decir, así como nosotros, que somos Pablos, estamos entrenando a nuestros Timoteos y estamos discipulándolos, estando ahí con ellos en esta relación intencional, entonces nosotros vamos a enseñarles a ellos, por consecuencia, a que también ellos sean intencionales y relacionales con la gente que están alcanzando para Cristo. Dice ahí, los Timoteos alientan a sus nuevos creyentes a comenzar inmediatamente a compartir su historia con 3 personas que necesitan escucharla. Les vamos a enseñar a los Timoteos que cada vez que alcancen a alguien para Cristo, inmediatamente después de que haga la oración de fe, la siguiente pregunta es, ¿conoces a 2 o 3 personas que necesiten escuchar esto inmediatamente? Yo te ayudo, vamos, les compartimos. Y entonces imagínense, si el Timoteo alcanza a uno y lo está animando a ir con 2 o 3 personas más, cosechar un alma redunda no en un alma, puede redundar en 3 o 4 almas alcanzadas para Cristo en el esfuerzo de Timoteo de ir a compartirle a uno solo. Dice ahí, los Timoteos inmediatamente comienzan a discipular a sus nuevos creyentes usando los conceptos básicos del entrenamiento de discípulos, haciendo discípulos. Es decir, lo que nosotros les estamos enseñando, lo que has aprendido de mí, ¿verdad? Esto enseña a hombres idóneos, ¿verdad? Fieles y aptos para enseñar también a otros. Es lo mismo que sucede aquí, ¿verdad? Nosotros le enseñamos principios a través del entrenamiento de discípulos, haciendo discípulos, y esos principios que después usted va a ir viendo conforme vamos avanzando, que hemos diseñado mucho material de apoyo para que también sus Timoteos tengan estos principios de una forma más sintetizada y a lo mejor un poco más simple, porque sus Timoteos van a ser personas que ya conocen a Cristo, pero las personas que van llegando a Cristo todavía no hablan bien el lenguaje, todavía no conocen como nosotros, ¿verdad? Entonces necesitan un alimento más especial para ellos, necesitan lechita, todavía no están listos para la carne. Entonces, en ese sentir, se ha diseñado también material para que sus Timoteos puedan discipular con estos principios a todos los nuevos creyentes que están alcanzando. El paso 7. Timoteo empieza a sentar las bases de una nueva iglesia. A medida que comienza a formarse una reunión de nuevos creyentes, dice, son los discípulos de Timoteo. Estas son las bases, ¿verdad? Empieza con una reunión. ¿Cuántos que hemos comenzado obra, verdad? Comenzamos con una reunión en casa que creció. Matt contaba su testimonio, ¿verdad? Que él con su mejor amigo empezaron a compartir de Cristo, empezaron a reunirse y a crecer, hasta que llega un punto en que dice uno, esto ya no es un grupo en casa, ¿verdad? Esto ya se transformó en una iglesia. Dice ahí, con el tiempo, dice, el Timoteo le ayudará intencionalmente a desarrollar el grupo en una iglesia que funcione plenamente. Y hemos enseñado el concepto de iglesia, y conforme avance el entrenamiento le vamos a ayudar para que usted pueda guiar a su Timoteo a identificar en qué momento ese grupo en casa está empezando a tener comportamiento de iglesia. Dice ahí, a medida que los discípulos crezcan en su fe, dice, Timoteo identificará líderes y discípulos fieles. Estos líderes se llaman Tito o se llaman Titos. Es decir, Pablo entrena a Timoteo, Timoteo entrena a Tito. Y vamos al último paso, que es la multiplicación. Dice, Timoteo informalmente comienza a entrenar a los discípulos a través de DHE. Y ojo, informalmente no quiere decir que sale y se va. Nos referimos realmente a que
Usted con sus Timoteos va a hacer un compromiso de 2 años para que reciban un entrenamiento profundo, un entrenamiento que nosotros consideramos que está al nivel de cualquier seminario y de cualquier instituto bíblico, porque si su Timoteo va a plantar una iglesia, su Timoteo es un potencial pastor. Entonces tiene que estar preparado y listo para poder atender una iglesia. Tiene que estar bien enseñado para entender la palabra de Dios, comunicar la palabra de Dios, defender el evangelio. Y entonces, por eso es que lleva este entrenamiento profundo de 2 años. El Timoteo va a discipular a los titos, a los nuevos creyentes que ha alcanzado, de una forma no tan profunda como lo hacemos con el Timoteo, pero que va a ser importante para el crecimiento espiritual de este Tito. Por eso es que digamos que ellos van a estar en la universidad y los titos van a estar apenas en preescolar y primaria, ¿verdad? Entonces, por eso es que definimos así este tipo de entrenamiento. Dice, cuando Tito lleve a la gente a Cristo, comenzará a reunirse con ellos y a discipularlos. La idea es, mire, este sistema que le estamos enseñando a usted necesita enseñárselo a sus Timoteos, porque su Timoteo se lo va a enseñar a los titos, y los titos, una vez teniendo claro el sistema, se lo van a enseñar a alguien más, que se lo va a enseñar a alguien más, que se lo va a enseñar a alguien más. Por eso es que en la iniciativa Timoteo del Señor nos ha mostrado y nos ha permitido diseñar este sistema simple. Es realmente muy sencillo reproducir el sistema. Es importante nada más que lo conozcan bien. Dice, la iglesia de Tito se describe como una iglesia de segunda generación, es decir, su Timoteo va a plantar una iglesia y eventualmente el Tito de su Timoteo plantará una iglesia más, es decir, las iglesias de sus Timoteos son consideradas iglesias de primera generación y las iglesias de los Titos son consideradas iglesias de segunda generación. Y entonces, imagínense el potencial de un movimiento que puede trascender no solamente personas, sino generaciones y hasta la eternidad. Es un movimiento tremendo. Queremos que esto sea como el efecto bola de nieve. Llegó a ver alguna vez en las caricaturas cuando una pequeña bola de nieve bajaba, ¿verdad?, por la montaña, y conforme iba rodando esa bola de nieve se iba haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que arrasaba con todo lo que estuviera a su paso. Eso es lo que buscamos que se haga con el evangelio en su ciudad y donde quiera que usted esté, extendiendo el reino y haciendo discípulos que hacen discípulos, que plantan iglesias a través de esto, iniciando este movimiento. Y usted está viviendo los primeros pasos de este movimiento que estamos haciendo, que en México, que se va a extender a su ciudad. El propósito de cada centro de entrenamiento, como decía, es hacer discípulos que hacen discípulos que plantan iglesias. Y entonces tenemos una tremenda misión, pero un tremendo privilegio, un enorme privilegio, y esto a mí me genera un agradecimiento tremendo a Dios, de decir, Señor, gracias porque soy parte de tus planes. Gracias, Señor, porque me permites ser pilar de todo esto, porque usted y yo somos los pilares de este movimiento en México. Cuando pasen los años y podamos decir como en la India, ¿verdad?, que hay miles de iglesias y todo eso, vamos a poder identificar a los pilares. Vamos a poder identificar a los que iniciamos. Y qué honor ser parte de los que estamos iniciando. Yo no sé si usted lo puede sentir, pastor, pero gracias, Señor, porque estamos aquí, y le damos gracias a Dios porque usted es parte de esto. Sin usted,
esto no sería lo mismo. A lo mejor no nos conocemos personalmente, pero créame, Dios lo conoce a usted lo sabe. Y estoy seguro que para nuestro Padre, mire, lo pudo haber hecho con otros, lo pudo haber hecho con alguien más, pero a Dios le plació escogerlo a usted y a mí. Amén. Dios los bendiga, pastores, estamos a sus órdenes. Pastores, muchísimas gracias, Pastor Samir. Excelente explicación acerca del movimiento que puede hacerse en México.